Bueno, hoy estamos acá en un nuevo encuentro desde la Feria del Libro Solidaria. Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado del día de hoy. Mientras tanto, les comento que, bueno, aquellos que puedan y quieran donar o colaborar, mejor dicho, con las ollas populares de Moreno, pueden hacerlo desde encontrar el link de Mercado Pago en nuestras páginas, ya sea de Instagram o de Facebook. Así que bueno, les invito a que les que quieran y puedan colaboren con las ollas, que estamos, por suerte, les queremos agradecer también porque nos están ayudando un montón. Bueno, vamos a ver si está Guido. Vamos a esperar un ratito. Todavía no está. Bueno, en el encuentro de hoy, saben que es la sección Otras Lecturas. Tenemos el honor de tenerlo a nuestro querido profesor Guido Fernández Parmo. Ahí me parece que se sumó. A ver. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Me pueden ir diciendo? Por favor, mientras esperamos a Guido. Ahí está. Hola, Guido. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Se ve ahí? Porque yo no. Eso estaba preguntando. ¿No se ve? A ver. Ah, dicen que sí, que se ve. A ver, se colgó, me parece que internet. Guido, ¿me escuchás? A ver si volvemos a tener conexión. Les estaba diciendo que, bueno, este espacio que es de otras lecturas, charlas abiertas en la honor de tener a Guido, que nos va a deleitar con una presentación en esto de la relación entre literatura y filosofía, ¿no? Sí, Guido se desconectó, ahora lo voy a volver a invitar. Todavía no. Ah, acá está. A ver. Hola, Marce. Sí, ahí estoy, no sé qué pasó. Sí, te escucho perfecto. Ah, bárbaro, ahí Bueno, está. genial. Bueno, justamente estaba presentando esto de la relación entre filosofía y literatura, ¿no? Deleuze y Frankie y la boda, que es Sí. sobre más o menos lo que vas a tratar. Bueno, ¿querés que primero te presento y después charlamos un ratito y arrancás Dale, con tu exposición? Bueno, dale. Guido Fernández Páramo es profesor de filosofía en el Instituto Ricardo Rojas, ¿no? En número 21, y en la Universidad de Morón. Es investigador, realizó publicaciones de libros, capítulos y artículos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, primero, ¿cómo estás pasando la cuarentena, Guido? ¿Cómo te estás llevando con Bueno, esto? supongo que como muchos, o como, ¿no? Así encerrado, con mucho trabajo, Ujú. porque también trabajo, así que yo te diría que se me pasan volando los días, no me aburro. Por suerte tenemos un trabajo que nos permite no aburrirnos. Y también, por lo menos en mi caso, hay cosas que a mí me gustan mucho y me apasionan que tienen que ver con estar en mi casa, que es leer y escribir. Así que, qué sé yo, hago esas. Aprovechás.
Sí, claro, se aprovecha, no es que uno no extraña salir, pero bueno, acá adentro está mi trabajo también, ¿no? Claro. Y eso es verdad, ¿no? Que hay mucho trabajo. Es decir, nosotros decimos estamos en casa, pero la realidad es que estamos trabajando mucho más porque hay un cambio de horarios, ¿no? Hay como una cuestión media complicada ahí con la docencia, digo, ¿no? Cómo manejar los horarios eh, Sí, se nos hace trabajo. capaz que ir a cumplir horas a la escuela o en tu caso, ¿no? La universidad o el profesorado, no es lo mismo que trabajar desde casa. Capaz que No, tenés mira, consultas en otros momentos. sí, yo lo que más noto es algo de lo que en parte voy a hablar hoy, que tiene que ver con la dimensión corporal y física de la existencia y del vínculo, en este caso pedagógico, del trabajo, ¿no? Que aunque yo intento que funcionen las clases así, virtuales, Ujú. hay algo que la cuarentena efectivamente nos ha robado, que es el cuerpo. Sí, En los, totalmente. y no es poca cosa eso, porque hay algo de eso voy a hablar hoy, que tiene que ver con el cuerpo, con la sensación Ujú. de los encuentros, y no simplemente con, bueno, que me entiendan, que yo diga algo, explique, el profesor explique algo, el estudiante entienda, escriba. Ese es un vínculo como intelectual del aprendizaje, que muchas veces se cree que es el único vínculo que está dentro del aprendizaje, y en realidad hay un vínculo que es corporal, que tiene que ver con las sensaciones, con los afectos, con las empatías, que ocurren a nivel físico, ¿no? Ujú. Y es muy vital, porque ahí está la vitalidad en realidad, ¿no? Entonces, eso sí es bravo de la cuarentena. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo, cómo pasamos eso a la virtualidad? Es imposible y se Es, necesita. es que no se puede en realidad. Ahí hay algo del desarrollo como de la ciencia, de la tecnología actual, que pocos lo están viendo, que tiene que ver con que la inteligencia artificial, y esto en parte tiene que ver con eso, ¿no? Con que yo puedo hablar atrás de un medio y el pensamiento se transmite, es parte de la inteligencia artificial eso, o la propia inteligencia artificial de robots. eh, en pocos casos están corporizadas esas inteligencias, ¿no? Y corporizadas en cuerpos parecidos a los humanos, en realidad. Eso por ahora es irreemplazable, ¿no? Entonces, podemos tener Totalmente. comunicación, podemos tener robots que puedan hacer un montón de cosas, pero hay algo que proviene del cuerpo y que no proviene del plano meramente intelectual, ¿no? Eh, Ujú. y eso es muy difícil de reemplazar. Y la cuarentena, aparentemente, la tecnología nos permite vincularnos, pero hay una parte que no entra en contacto, ¿no? Digo, el día que pase eso, bueno, la humanidad habrá cambiado, habrá evolucionado hacia otra cosa, ¿no? El día que Sí, podamos prescindir del cuerpo, ya no seremos humanos, el humano es cuerpo, ¿no? Entonces, exactamente. creo que lo más complicado de la cuarentena tiene que ver con ese robo del cuerpo, me parece, que es algo de lo que voy a hablar hoy. Es fuerte, pero sí, es real, totalmente real. Bueno, ¿querés presentar vos el tema? Sí, vamos a empezar si quieren. Sí, sí, sí. Dale. Yo hablo, como siempre, vos me interrumpís si alguno quiere preguntar algo. Sí. Ah, Eh, eso vamos a decir primero. Perdón, Guido. Aquellos que, bueno, vayan haciendo preguntas, yo voy a estar atenta, ¿no? Y cualquier cosa te las voy diciendo, ¿sí? Los bien, que quieran participar, dale. es la idea. El tema de nuestro encuentro virtual, a pesar de todo lo Ujú. que dicen, Sí. es Deleuze y Carson McCullers, el devenir mujer o la pequeña joven, después de hablar cómo es ese término. Y vamos a tratar de dividir la charla en dos partes. En una parte Muy que tiene bien. con la filosofía y una parte que tiene con la literatura. En una parte voy a hablar de Deleuze y el concepto de devenir, y en la segunda parte voy a hablar de Carson McCullers y su novela Frankie y la boda, ¿sí? Member of the Ujú. Wedding, el título original, que sería como el miembro de la boda, ¿no? Ujú. Entonces vamos a pensar que esto es como un encuentro entre la filosofía y la literatura, ¿no? Como este es el espacio de un poco de ustedes, creo yo, que son
parte de la carrera de lengua y de este espacio de la Feria del Libro Solidaria, se me ocurrió, bueno, obviamente hacer algo entre filosofía y literatura, y algo que tuviera que ver también con, bueno, recomendar algún libro para leer en la cuarentena, ¿no? Sí, Entonces voy a dividir en dos partes la charla. Voy a decir dos palabras primero sobre qué es digamos, cómo se relaciona la filosofía y la literatura, cómo la relaciono yo, muy breve, en apenas un minuto. Eh, a mí me gusta trabajar mucho con la literatura, me gusta mucho leer, por supuesto, y me gusta mucho la literatura, y siempre he cruzado la filosofía con la literatura, ¿no? Y me parece que una buena manera de trabajar es como esto que estamos haciendo nosotros, como un encuentro. Este concepto de encuentro, que es un concepto muy deleuziano, supone como la relación, la puesta en relación entre dos elementos que se constituyen al relacionarse, ¿no? Es decir, no preexisten a la relación. Eh, y el encuentro lo genera, ¿no? Entonces, los encuentros son esas experiencias en donde uno vive cosas del otro, sin convertirse en el otro. Y ese es un poco el tema del devenir en Deleuze, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el encuentro entre la filosofía y la literatura? No ir a leer filosóficamente una novela, no ir a ujú, descubrir exactamente ideas filosóficas en una novela, porque una cosa es la filosofía y otra cosa es la literatura, pero sí entender a estas dos disciplinas del ser humano como dos expresiones de lo que yo llamo el caos, ¿no? Yo, Deleuze y muchos otros filósofos llaman el caos, que sería, bueno, el ser o la vida, ¿no? Sin profundizar demasiado, podemos decir que para Deleuze y para muchos otros filósofos, lo que cierta historia de la filosofía llamó el ser, o lo que podríamos llamar, y ellos también así lo llaman, la vida, ¿no? Lo que son las cosas, el fondo último de las cosas, es un caos, ¿no? Y el caos como una especie de materia en movimiento creativa que se expresa de distintas maneras, ¿no? Y la filosofía y la literatura son expresiones de ese caos. Entonces vamos a tratar de ver qué pasa en ese encuentro. Entonces yo voy a hablar de Deleuze por un lado y después voy a hablar de Frankie Laboda y que el encuentro provoque lo que tenga que provocar. No voy a hacer yo las conclusiones de, bueno, acá ah, ven cómo en perfecto. Frankie Laboda. Yo voy a hablar como en paralelo, ¿sí? Entre estas dos expresiones. Bien. De alguna manera el eje de ese encuentro tiene que ver con el problema de la identidad y del cuerpo, ¿sí? Ese es un poco el foco de lo que yo voy a hablar en la charla. ¿Qué relación hay entre la identidad y el cuerpo, ¿no? Para entender cómo entiende Deleuze y Deleuze y Guattari al cuerpo y cómo va a aparecer un cuerpo en Frankie Laboda, ahora ya después les voy a hablar quién es Carson McCullers, voy a empezar como tomando algunas ideas de lo que podríamos llamar la metafísica del poder. Es decir, vamos a partir antes de Deleuze y antes de Carson McCullers, vamos a partir como de nuestro sentido común en realidad, vamos a partir de las ideas que nos dominan para poder deconstruirlas, ¿no? Y esas ideas Ujú, vamos a llamarlas la metafísica del poder, porque el poder funciona con metafísica, porque el poder se ejerce con un tipo de pensamiento que es el pensamiento metafísico. Y ese pensamiento metafísico, si pensamos a la identidad y al cuerpo, que es el eje de la charla, eh, la metafísica ha pensado a la identidad y al cuerpo como categorías, por un lado, la identidad como algo fijo, ¿no? Identidad son esos rasgos o esas cualidades que consideramos más o menos esenciales, sea en una persona o en las cosas, ¿no? O en la naturaleza. Eh, Decimos que un ser se define por una identidad, por tener una identidad, y la filosofía siempre lo ha hecho así, y nuestro sentido común lo hace así, ¿no? Nosotros a las cosas le ujú, preguntamos qué son, ¿no? ¿Qué es un lápiz? ¿Qué es un varón? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un humano? ¿Qué es un animal? Esa pregunta de qué es, ¿no? Es una pregunta por la identidad, ujú, que es una pregunta básica dentro de la filosofía. La filosofía siempre pensó que la realidad se definía por identidades, ¿no? Cada ser tiene una identidad. Y una identidad es algo que está bien delimitado, la identidad es algo permanente y es algo que supone cierta determinación, ¿no? Tener una identidad es eso, ¿no? Si nosotros trasladamos este concepto de identidad, que es así lo pensamos, ¿no? No hay que volar demasiado en las alturas filosóficas. Yo digo, ¿qué es un lápiz? ¿No? ¿Qué es un humano? ¿Qué es un varón? ¿Qué es un libro? ¿Qué es? Y defino, el lápiz es tal y tal cosa, y doy las cualidades que se supone que están en este lápiz y en todos los lápices, y que son rasgos ujú, permanentes.
Si yo llevo ese concepto de identidad al de cuerpo, ¿no? Si yo llevo el concepto de identidad al cuerpo, a la materia, decimos que esta metafísica del poder entonces ha pensado el cuerpo como un organismo, ¿sí? Si filosóficamente o metafísicamente el ser fue pensado por la identidad, el cuerpo fue pensado por la idea de organismo, ¿no? ¿Qué es un cuerpo en tanto organismo? ¿Qué es un cuerpo en tanto organismo? Un cuerpo en tanto organismo sería un cuerpo con una identidad, ¿no? Bueno, pero desde el punto de vista corporal, ¿qué es? Es una totalidad cerrada, eso es un organismo, es una totalidad jerárquica, porque en esa organización hay partes que tienen más importancia que otras, en donde cada parte tiene una función específica. La idea del organismo, todos lo conocemos bien, ¿no? El organismo humano, ¿no? Tenemos, ¿qué es el órgano? Es una totalidad que tiene partes, cada parte es un órgano que tiene una función, y todas las partes están relacionadas, ¿no? Y ese organismo, pensando en la idea de la identidad, es un ser cerrado, ¿no? Es un ser que está como acabado o definido en sí mismo por su propio funcionamiento. Es decir, la metafísica siempre ha pensado que los seres, podemos ser los humanos, pueden ser las cosas, puede ser el humano en tanto varón, el humano en tanto mujer, el humano en tanto blanco, en tanto negro, no importa lo que fuera, ¿no? Pero los seres, cualquier cosa que querramos pensar, los seres se definen por tener una identidad y si son humanos o son seres vivientes, por ser organismos, ¿no? Y eso supone que ese ser es un ser que está como contenido en sí mismo, es decir, algo propio de la metafísica del poder es definir al ser como una cosa independiente de otros seres, como una cosa propiamente, ¿no? Es decir, como un ser que está contenido en sí mismo y que no necesita de otro ser para... ¿A qué me refiero? Este lápiz es una cosa y una cosa distinta es el libro. Lo que define este lápiz no tiene que ver con el libro, es decir, estos son dos seres independientes. La metafísica ha pensado los seres siempre de esa manera. Podemos pensarlo con las cosas o lo podemos pensar perfectamente, por ejemplo, con los humanos y los animales. Entonces yo digo que lo que define un ser humano está dentro del ser humano o en el ser humano, dependientemente de lo que sean los animales. Digo, el día de mañana los animales se mueren, desaparecen y los humanos seguimos siendo humanos, porque lo que nos define está contenido en cada uno de nosotros, ¿no? O vamos a cuestiones de género. Adelanto estas cuestiones de género porque el concepto de Deleuze es devenir mujer y lo que quiero plantearles de Frankie Lau tiene que ver con este devenir mujer en Carson McCullers. O las cuestiones de género, ¿no? Digo, si quiero pensar que es un varón y quiero pensar que es una mujer, bueno, lo que sea un varón es independiente de lo que sea una mujer, ¿no? Es decir, las cualidades que hacen al varón son independientes de las cualidades que hacen a la mujer. Esto supone, esta metafísica del poder supone entonces una concepción de las cosas, ¿no? Una concepción de las cosas que define tanto al ser como al cuerpo de una determinada manera y no lo voy a llevar por ahí, ustedes lo pensarán y es un poco la idea también de la charla, que sirva de disparador para que ustedes sigan pensando y que no lo diga todo yo. Bueno, cómo se puede empezar un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esto, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene que, por ejemplo, los humanos estaríamos definidos como seres independientes de otros seres, ¿no? Que, no sé, en una deriva ecológica sería, bueno, no importa que sea la naturaleza, los humanos nos paramos frente a la naturaleza como si la naturaleza fuera un ser distinto a nosotros, ¿no? Y de hecho la estamos destruyendo pensando que el ser del ser humano es independiente. Bueno, esa idea también vale para las cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, para sintetizar este punto de partida que es nuestro sentido común y un poco de alguna manera cómo pensamos, podemos decir que el poder, o esta metafísica del poder, nos quiere, uno, discernibles, ¿no? Nos quiere distintos, nos quiere identificables. El poder nos quiere con una identidad, nos quiere claramente perceptible. Yo tengo que poder percibir bien que esto es un varón y esto es una mujer, que esto es un humano y esto es un animal y esto es un robot, para volver a lo que estamos hablando antes. El poder nos quiere discernibles, nos quiere distinguibles, ¿no? Uno. Eso nos lleva a dos, que el poder nos quiere separados, ¿no? Nos quiere apartados, nos quiere encerrados, contenidos en sí mismos, ¿no? Cada uno de nosotros encerrado, contenido en sí mismo. El poder nos quiere separados. Si tenemos una identidad, eso quiere decir que lo que somos es con independencia de lo que son nuestros ser. Eso es que estamos separados.
Ujú. Y eso es, por lo tanto, y bueno, tiene que ver con lo que estamos viviendo, nos quieren cerrados, ¿no? Nos quieren cerrados en nuestras identidades, nos quieren cerrados en nuestros organismos, nos quieren cuál es el orden de las cosas. Y ese es el orden, y no hay... ¿O soy yo? ¿Se fue Guido? Sí. A ver, qué lástima, a ver. A ver si está Guido. Guido, ahí está. A ver. Sí, ahí me mandó, ahí está. No sé qué Ahí pasó, volvimos. Se desapareció. cortó. Sí, Nos quiere separados. Yo dije, estaba diciendo eso, ¿viste? separados. Sí. Así. Bien, entonces, punto 2, el poder nos quiere separados. Espero que estén escuchando. Ujú. Punto Sí, 3, sí, sí, vamos bien. bien, punto 3, el poder, entonces lo llevo más a la existencia, el poder nos quiere como personas responsables, ¿no? Porque ser un ser determinado, tener una identidad, ser un ser independiente de otros seres, eso es ser, como decía Nietzsche, animales que pueden prometer, ¿no? Animales Mm. responsables, decía Nietzsche, ¿no? Que pueden prometer quiere decir, bueno, de alguna manera que uno endeuda su vida al poder, ¿no? Que, simplificado mucho, ¿qué sería? Bueno, que el poder quiere que actuemos según nuestras identidades, ¿no? Si sos varón tenés que actuar así, si sos mujer tenés que actuar así. Ujú. Frankie la boda se va a ver eso, ¿no? Frankie es una chica, una preadolescente que se viste como varón y es Ujú. un momento de mucha indecisión en relación a su vida. Y las personas grandes le Sí, dicen, descubrimiento, ¿no? Perdón. claro, descubrimiento, y las personas adultas le dicen, no te tendrías, tenés que vestir más como nena, ¿no? O elegí un vestido más de nena para ir a la boda. Es decir, el poder nos quiere responsables. Responsable quiere decir que tenemos que responder según nuestras identidades. Y si a vos te asignó la identidad de varón, vos tenés que actuar como varón. Y si sos mujer, tenés que actuar como mujer. Eso es lo que Nietzsche llama el animal que puede prometer, ¿no? Claro, la Ujú. promesa es algo muy importante para entender lo que va a venir de Deleuze. La promesa en Nietzsche, ¿qué es? Es esta idea que cuando yo prometo, yo congelo un instante y empiezo a negar todo el tiempo que se abre a partir de ahí, ¿no? Cuando yo digo, prometo amarte en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe, eso quiere decir que esto que yo puedo sentir hoy, que capaz que hoy sí digo, te amaría en la enfermedad y en la salud, esto de hoy lo voy a seguir haciendo de la misma manera hasta el día de mi muerte. Es decir, es una negación completa de todo el tiempo y de todos los cambios que podrían venir, ¿no? Prometer, Claro. endeudarse, endeudarse, es congelarse, es negar el cambio, es negar el cambio. Muy bien. Por tirar algunas ideas, yo creo que esas son algunas ideas que definen qué es el poder, ¿no? Que definen cómo nos quiere el poder, cómo nos quiere el poder. Muy bien. Frente a esta concepción, que es la concepción metafísica de nuestro sentido común, insisto, porque así un poco pensamos todos pensamos que tenemos identidades permanentes, fijas, estables, todos nos pensamos encerrados, todos nos pensamos con identidades que no cambian y que somos siempre los mismos, como el corazón siempre es el mismo y nuestro sistema digestivo siempre es el mismo y el organismo siempre es el mismo y se reproduce del mismo modo. Y nosotros creemos que ahí va la vida y ahí va el ser, ¿no? Claro. Reproduciéndose siempre del mismo modo, para no como incumplir nuestra promesa, digamos, siguiendo a Nietzsche, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Digamos, lo que Nietzsche va a Sí. decir. Claro, ¿cómo se ha convertido este animal, que es el humano, en un animal que puede prometer? Bueno, con una mnemotécnica, dice Nietzsche, es decir, no hay que olvidar que siempre implicó mucha crueldad y sangre, ¿no? Todo lo supuestamente bello y santo entró con mucha sangre, dice Nietzsche, ¿no? No hay que olvidarse, son las marcas que a uno lo atan a esas identidades que el poder demanda, ¿no? Frente a esto, bueno, hay una tradición filosófica y por supuesto el arte en general tiene que ver con esa otra concepción,
eh, algunos filósofos han dicho que no es así, y que el ser no tiene que ver con esto, ¿no? Deleuze y Guattari, por lo menos, en su libro Mil Mesetas y en algunos otros libros comunes, pero es un concepto que también Deleuze utilizó. Deleuze es un filósofo francés del siglo XX. Eh, Deleuze entendía, siguiendo a una línea de pensamiento previa a él, que el ser era cambio, justamente, que ser no era permanecer, que ser no era ser siempre el mismo, que ser no era reproducirse, que el ser no se define por la identidad. Claro, es muy difícil pensar qué sería un ser que fuera cambio, ¿no? ¿Qué sería un ser que no fuera permanente? Porque cada vez que lo quiero pensar, el ser ya es otra cosa. Y se me escapa, ¿no? Claro. No lo puedo nombrar. Claro, entonces, ¿cómo acceder a una concepción del ser, de la materia y del cuerpo que no se definieran por la identidad y por el organismo? ¿Qué sería un cuerpo pensado como una materia cambiante, ¿no? Claro que nuestros cuerpos no son puras materias cambiantes, porque ustedes me siguen viendo y los que me conocen me reconocen, Ujú. ¿no? Y mi cuerpo celularmente se va reproduciendo del mismo modo. Ahora, lo que dicen estos filósofos, como Deleuze, es que el cuerpo no se limita a eso, que la materia no se limita a su organización. ¿Cómo sería pensar el cuerpo como un cuerpo, como dice Deleuze, sin órganos? Un cuerpo que no se Ujú. define por su orden, ¿no? Este, una primera manera de entender esto tiene que ver con un concepto que voy a retomar al final, muy brevemente, a modo de conclusión, que es la idea de plasticidad, ¿no? Es la materia como plasticidad. Ya voy a definir al final de la charla este concepto de plasticidad. ¿Pero qué sería? Bueno, un cuerpo móvil, un cuerpo, una materia cambiante, una materia potencia, ¿no? Es Ay, no. Ahí decir, está. Pensé que se había cortado. sí, sí, Ahí sí, estamos. una Estamos, estamos. materia eh, que se define por la potencia, es decir, no por lo que es, sino por lo que puede, que es una pregunta muy diferente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados Sí. por la metafísica a preguntarle cosas qué son, ¿no? ¿Qué es esto? Ujú. Y Deleuze dice, bueno, siguiendo a otros filósofos como Nietzsche, como Spinoza, dice, no hay que preguntarle qué es al cuerpo hay que preguntarle qué puede, cuáles son sus potencias, cuáles son sus potencias de qué, de transformación, ¿no? Cuáles son sus potencias de sentir de otro modo, ¿no? Porque claro, cuando nosotros nos dicen que somos un organismo, nos dicen, bueno, mira, tu organismo es, acá tenés tus órganos, el corazón, los pulmones, acá está el cerebro, están los ojos, está el tacto, ¿no? Las facultades, eso que la filosofía siempre dijo. Y ahí claro, si yo lo pienso así, bueno, miren, mi organismo es igual que el de ustedes, todos los humanos somos lo mismo, y entonces todos tenemos las mismas facultades, y esos cuerpos funcionan del mismo modo y sienten del mismo modo. Y también puedo Claro. decir, así hay cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Y ya está. Es como re aburrida la vida así, pero es medio Y loco. sí. Así pensamos en realidad. Claro, Ujú. nuestra experiencia, nuestra experiencia es, por un lado, que todos nos parecemos, porque somos efectos del poder, y entonces todos los humanos nos parecemos bastante, todos los varones nos parecemos bastante, y todas las mujeres se parecen bastante. Eso es cierto, eso es real, hay una sensación generalizada, digo, cómo se siente, ¿eh? El cuerpo mismo, no digo cómo pensamos, el cuerpo, las sensaciones que ocurren en el cuerpo. Bueno, pero esos Ujú. son efectos del poder. Eso es justamente el efecto del poder, ¿no? Que nos produce como estadísticamente, ¿no? Nos produce estadísticamente en grandes conjuntos que él les llama conjuntos molares, ¿no? Como humano-animal, blanco-negro, varón-mujer. Todos los varones sienten de una manera, todas las mujeres sienten de otra manera. Eh, Ahora, también uno encuentra, por suerte y por fortuna, uno encuentra que a veces los cuerpos no sienten del mismo modo, ¿no? Porque si hacemos una estadística y empezamos a preguntar qué cosas nos dan placer en el cuerpo, por ejemplo, y hablo de todos los placeres que puedan aparecer, ¿no? Desde placeres, no Sí. sé, físicos, táctiles, placeres sexuales, placeres del gusto, placeres, lo que nos da placer. No a todos nos da placer lo mismo, ¿no? Incluso a los varones, esos cuerpos son vividos del mismo modo. De vuelta, estadísticamente podríamos decir que sí, y entonces hay un cuerpo que estadísticamente está construido por esa construcción como patriarcal, ¿no? Del macho que tiene que sentir de tal manera, desear de tal manera. Pero
hay otros cuerpos de varones, incluso heterosexuales, que tal vez no sienten del mismo modo, ¿no? Y ni hablar cuando hay otros cuerpos de varones que no pasan por la heterosexualidad. Y ahí empezamos a ver como matices, ahí empezamos a ver otros modos de sentir, que claro, ¿dónde entran esos otros modos de sentir? ¿Cómo se explican? Si fuera por la metafísica del poder, son anormalidades, son imperfecciones, son incapacidades, ¿no? Porque si sos varón y te gusta un varón, es una anormalidad, como en alguna época se decía, y algún bestia todavía lo sigue diciendo, o, no sé, si sos varón y no sé, y no te gusta tener sexo con mujeres, digo, y tampoco con hombres, bueno, ahí hay como una incapacidad. Todos Ujú. esos términos parten de la idea de que hay un único modo de ser varón, como hay un único modo de ser mujer. Exactamente. Bueno, Ujú. ¿cómo pensar de otra manera? Bueno, ¿qué pasaría si el cuerpo no fuera un organismo, si la materia no se redujera a su orden y a su organización, y hubiera otra dimensión material que escapa a todo orden y que se define por las potencias, ¿no? Que se define por su capacidad de sentir de otro modo? ¿Cómo podríamos los varones sentir como mujeres? ¿Es posible eso? ¿O una mujer sentir como varón? ¿O un humano sentir como animal? ¿O un humano sentir como la materia, como una planta? ¿Es posible Ujú. eso? Bueno, desde la metafísica es imposible. ¿Por qué? Porque estamos apartados, porque estamos separados. Ujú. Son distintos. Somos distintos. Entonces, acá hay unos sentires y acá hay otros sentires. Si le creemos Ujú. a la metafísica. Ahora, si yo pienso que la materia es otra cosa, y que la materia y el ser entonces se definen no por qué son, sino por qué pueden, o por cómo pueden, digo que la materia es potencia y potencia es potencia de transformación, capacidad de sentir de otro modo. ¿Y eso qué supone? Eso supone pensar que la materia no es un estado, no es una cosa la materia, sino que la materia es como una intensidad o una energía, ¿no? El concepto que utiliza Deleuze es intensidad, ¿no? ¿Qué es intensidad? Intensidad es variación. Es variación. Yo siempre pongo un ejemplo, ahora que estoy dando las clases virtuales, que tiene que ver con este librito. Si yo les muestro este librito, ustedes me dicen que esto es rojo, y esto es cuerpo, ¿no? La materia sensible que ustedes ven, esto es rojo. Yo le digo, ¿dónde está el rojo que ustedes están viendo? Porque mira, acá hay otro rojo. Y este mismo rojo, yo lo Claro, muevo ¿qué hay acá? y deja de Hay ser. intensidad. El rojo no es una cosa, el rojo es una variación de intensidades, como es una variación de intensidad de la temperatura, ¿no? Yo no siento 30 grados, ni 15, yo siempre siento variaciones. Es la metafísica que va a decir, acá hay 15 grados, acá hay un color de rojo, pero la sensación de la materia siempre es sensación de intensidad. Sensación e intensidad son sinónimos en realidad. Intensidad y sensación es lo mismo para Deleuze, porque sentir es estar en contacto con esa variación de la materia, ¿no? Pensemos el cuerpo como una variación. El cuerpo no definido por cualidades, ¿no? La ciencia está obsesionada con definir cualidades estables. Esto es la realidad. ¿Qué pasaría si lo real no se definiera por estados identificables, definibles, sino se definiera por potencias, por grados? Los cuerpos son intensidades. Bien. Entonces, ahí podríamos decir que si la metafísica me da un cuerpo organismo, esta filosofía nos da un cuerpo caos, ¿sí? Un cuerpo caos. Bien. Cuerpo Entonces, caos. para esto, Deleuze propone el concepto de devenir, el concepto de devenir, que está en un libro, que es este, que escribió con Guattari, no sé si se va a ver, sí, 1000 mesetas, ahí se ve, creo, Sí, se ve perfecto. que es un libro de Guido, 1980, ¿te puedo interrumpir un sí, cachito? ¿vale? Que preguntaron en relación a la metafísica y lo que estabas diciendo. Bueno, anoté dos preguntitas. Alguien decía, la metafísica del poder en lugar de dominar el cuerpo acabado, ahora domina las posibilidades del ser, Sí, es lo por lo que mismo, venía desarrollando. Sí. sí, sí. Y después pedían si tenías para recomendar alguna película, perdón, a ver, alguna película que nos acerque al concepto metafísico del poder. Al concepto metafísico no les tengo que recomendar ninguna película, son todas las películas comerciales y es la vida.
salgan a la calle, mírense al espejo. Eso es la metafísica del poder. Es como nos Claro. vivimos, estamos, como cuerpos organizados. Y pensar que mi materia, mi cuerpo es esta materia organizada. ¿Y qué quiere decir organizada? Que tiene un Ok, orden, que tiene un orden que se reproduce del mismo modo. Eso es materia organizada. No, yo ujú. diría un ejemplo de qué sería un cuerpo sin órganos. O qué sería esa materia. Perdón, dije yo mal la pregunta, me parece. Bueno, ahí voy a A llegar, porque ver, si ahí me spoileo estamos. ahora es como spoilear mi charla, porque lo voy a decir Perdón, perdón, listo. Seguimos entonces, perdón. No, es un chiste. Bueno, en este libro hay un capítulo que se llama Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Así se llama el capítulo, o la meseta. Y en este libro ellos dicen así, les voy a leer algunos fragmentos, porque a mí me gusta a veces leer para, si después no van a leer el texto, por lo menos para que escuchen al autor, ¿no? Miren, Ujú, ellos definen el devenir. ¿El devenir qué es? El devenir es un concepto que intenta dar cuenta de ese cuerpo como potencia y como intensidad. El devenir es el concepto que intenta dar cuenta del ser como movimiento, de un movimiento que no es el movimiento de un sujeto, sino el movimiento sin sujeto. Es decir, la materia como puro movimiento, no algo que se mueve, sino el movimiento mismo. Y la materia es movimiento mismo, ¿no? Entonces es muy difícil decir, porque siempre mi pensamiento quiere identificar las cosas y el movimiento puro no tendría identidad, sería puro cambio, ¿no? Entonces miren cómo explican ellos el devenir. Dice, el devenir no es una correspondencia de relaciones, pero tampoco es una semejanza, una imitación y en última instancia una identificación. No tiene que ver con eso. Es decir, si yo voy a hablar del devenir mujer no quiere decir ser como mujer, hacer de mujer, imitar a la mujer. Ese es un plano, que es el plano de la organización de lo perceptible, de lo que yo ujú. percibo. Y puede ocurrir que yo vea a un hombre que se viste de mujer. Y entonces ahí como puedo decir, bueno, está siendo de mujer. Y podemos pensar en una travesti que efectivamente está haciendo de mujer. Pero ahí sería una visión muy limitada de lo que sería esa experiencia corporal, que no es simplemente actuar o hacer de, vestirse de, Ujú. ¿no? Lo que me hace mujer para una travesti, si es que su identidad tiene que ver con ser mujer, no tiene que ver con hacer de mujer, ¿no? Bien, voy a saltear un poquito, ¿no? Porque hacer de mujer, ¿cuál sería el problema? Que entonces sigo preso de la metafísica de la ciencia, que es o sos varón o sos mujer. Si no sos varón, entonces sos Claro, mujer. Ah, te cambiaste tu identidad, entonces ahora sos mujer. Y entonces seguimos preso de la metafísica que dice, encasillándonos. claro, o sos una cosa o sos la otra. Ujú. Este, cuando le preguntan a Preciado, a Paul Preciado, Paul Beatriz Preciado, que es una filósofa o una filósofo español, eh, él dice, si no es como decir que te cambiaste de vereda, ¿no? Que es esa cosa de que nosotros en Argentina decimos pateas para el otro lado, como si hubiera dos lugares para patear, Ujú. un lado para el otro, o sos varón o sos mujer, punto. Claro, El devenir, el concepto de devenir, va a intentar dar cuenta de eso otro que tiene que ver con la claro. experiencia de salirse de su propia identidad, de salirse del cuerpo organizado y empezar a sentir de otro modo que no tiene que ver con vestirme de otro modo, Claro, no tiene que ver con el hacer, sino con el sentir, con la experiencia del cuerpo, que es pura con la sensación. experiencia del cuerpo, claro. Porque el cuerpo sin órganos, el cuerpo definido Ujú. como potencia e intensidad, es materia sensible, es sensación, y sensación novedosa, sensación creativa, ¿no? Es poder salirnos de lo que en definitiva terminan siendo nuestras cárceles, ¿no? Ujú. Dice, el devenir no produce otra cosa que sí mismo. No es que devenir mujer es convertirse en mujer. El devenir no Claro. produce otra cosa que sí mismo. Es una falsa alternativa la que nos hace decir, o bien se imita o bien se es. Lo que es real es el propio devenir. Ahí está la definición como metafísica de ellos. El ser es devenir. Lo que es verdaderamente real en la vida es el devenir. ¿Qué es el devenir? El cambio. ¿Qué es el devenir? Sentir todo. ¿Qué es el devenir? Sentir como otros, como otros. Salirnos de nuestro interior, salirnos de nuestros encierros, ¿sí? De nuestras privacidades.
¿Soy yo o no se escucha? Guido, ¿vos me escuchás? Guido, ¿se escucha bien? Guido, ¿se escucha? A ver, alguien, si nos dice si se escucha algo. No se escucha. Bien, no escucho, no, yo tampoco. No se escucha. Guido, ¿volvemos? ¿A mí sí me escuchan? A ver, ¿qué me dicen? Ahí está. Guido, ¿podrás? Ahí está, ahí salió, va a volver a entrar. ¿Me entendió las señas? A ver si vuelve a ingresar. Ahora va a mandar. Qué interesante, ¿eh? Todo cómo explica Guido, ¿no? Siempre admiramos lo mismo de él. Ahí está. A ver. A ver ahora. Bien, Ahora sí. ¿ahora se escucha? Ahora sí. Se te veía, pero no se te escuchaba, Guido. Sí, yo dejé de escuchar también, ¿eh? No te escuchaba vos. Bueno, entonces, el devenir, ¿qué es? El devenir es eso que está entre, ¿no? Devenir, cuando ellos hablan de devenir, no Ay, no se, me digas. no se refieren a que uno se convierta en otra cosa. Se refieren a que Ujú. uno pase por una experiencia en donde el cuerpo sienta de otro modo, ¿no? Se sienta de otro modo. Entonces, ¿qué sería esto? Yo diría que el devenir no es imitar, el devenir no es copiar, el devenir no es convertirse en, sino que devenir es, ¿qué cosa? Devenir es resonar, devenir es Mm, liberar, devenir es que pase algo, ¿no? Que pase incluso, porque ¿qué es? En este cuerpo organizado, que se reproduce siempre del mismo modo, a veces pasan cosas que pasan como pasa una brisa sobre un cuerpo, pasa y te hace sentir algo y te hace sentir de otro modo. Y es un paso, es un pasaje, es una ujú. experiencia, es movimiento, que es cambio, que me trae una novedad, que me trae nuevas sensaciones como si fuera eso, como si fuera una brisa, como si fuera el paso de un atardecer que uno recibe en el cuerpo. Son cosas que pasan. Cuando uno se encuentra con otros, fuera de la metafísica, entre los cuerpos pasan cosas, o podrían pasar o no, pero bueno, imaginemos, en el mejor de los casos, pasan cosas. Y lo que pasa nunca tiene que ver con el orden, lo que pasa nunca tiene que ver con lo identificable, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, cuando uno desea, el verdadero deseo, ¿no? El deseo como vida y no como voluntad de captura, voluntad de apropiación, el deseo como vitalidad, el deseo nunca es algo identificable. Es lo que uno siente, ¿no? Lo que me provoca este deseo ante la persona que tengo delante, ¿no? ¿Qué es lo que me vuelve loco, lo que me hace vibrar en mi cuerpo, ¿no? Porque el deseo uno lo vive en el cuerpo. ¿Es esta característica que identifico? ¿Es esta otra? No. Es algo que pasa cuando dos cuerpos se encuentran. Bien. Entonces, el devenir mujer tendrá que ver con lo que pasa por los cuerpos de los varones y de las mujeres. Bien, Ujú. muy bien. Vamos bien. Vamos ¿Sí? bien, excelente. Sí. Bueno, bien. Entonces, les voy a leer otra cita que dice, y acá me voy acercando a algo que va a tener que ver con... Ellos dicen, el problema Bueno, es, en primer lugar, el del cuerpo. El del cuerpo. El cuerpo, sí, a ver, a ver, ahora la imagen está congelada, pero te escuchamos, ¿me me escuchan? parece. Ahora sí, ahí está, ahí volviste. Ahora sí. A ver, habla Guido. Yo no te escucho.
A ver, el público. No se escucha. No sé qué pasa. ¿Escuchan? ¿Del otro lado se escucha, Guido? Ay, no se escucha, Guido. No. Ahí va a volver a ingresar, Guido. Lo esperamos un ratito. Me parece que tiene problemas de conexión. Como que se va el audio de golpe. Ahí está, a ver. Guido, ahí estamos. Bueno, A ver ahora. ahí volví. Ahora sí, ahí No sé, está. Como que no se sé, va de golpe el audio, no sé por qué. sí, se tilda, no sé. Bueno, entonces estaba diciendo que ellos dicen, el problema es en primer lugar el del cuerpo. Y dicen, el cuerpo que nos roban, para fabricar organismos oponibles, para fabricar Mm, organismos oponibles. Pues bien, pues bien, a quien primero le roban su devenir, es decir, a quien primero le roban esa potencia del cuerpo de ser siempre otra cosa, a quien primero le roban su devenir para imponerle una historia o una prehistoria, a la joven, dicen ellos, a la joven, le jeune fille, ¿no? Como la joven chica. Ahí empieza como el robo del cuerpo, en la joven, ¿no? La traducción de joven a mí mucho no me... porque nosotros usamos joven como para una persona más grande, chica, ¿no? La niña sería. Bien. Eh, entonces, si a ustedes les gusta la literatura, pueden mirar un libro que es muy interesante, que se llama La rebelión de las líneas, el Caribe y la conciencia corporal, de Nadia Celis Salgado. Acá lo tienen, si lo quieren ver. Y ella toma algunos conceptos de Deleuze y de otras feministas que tomaron a Deleuze, discutiéndolo, ¿no? O debatiendo con él, para pensar el robo de niñas en la literatura del Caribe, ¿no? Es ujú. muy interesante. Bueno, Qué eh, interesante. ¿por qué? Porque ¿qué es el robo? El robo es convertir esos cuerpos en esa metafísica del poder, ¿no? En los cuerpos femeninos de la mujer. ¿Para qué tiene que estar la niña, no? Digo, lo que ella dice, por ejemplo, en la introducción, niñas en García Márquez, por ejemplo, ¿no? Que digamos, todos hemos leído y hemos naturalizado que ahí había prostitutas que eran niñas, ¿no? Entonces ahí hay un Ujú, robo de cuerpo porque se lo reduce a específica que es el objeto y no está, digamos, la voz de esas niñas ahí, ¿no? Está la voz del varón, efectivamente. Bueno, por eso quiero hablar de McCullers. Es una escritora que, no necesariamente por ser mujer, porque en el caso de ella no tiene que ver con eso, pero ahí hay una voz distinta, hay una experiencia de la joven distinta, ¿no? En Carson McCullers. Digo una última cosa de él y vamos a Frankie la Boda. Les quiero bárbaro. leer esto. Miren, yo lo leo, después lo voy a retomar. Dicen. eh, Buenísimo. entonces, uno es como, dice, si uno tiene este devenir, ellos van a hablar del devenir mujer, ¿qué es el devenir mujer? El devenir mujer es que, en primer lugar, que la mujer construida por el poder tiene que tener un devenir. Ella misma tiene que empezar una transformación de ese cuerpo. Y entonces ahí el Ujú, varón tiene que tener un devenir mujer para poder salirse de esa identidad que el poder nos dio. Y ese devenir, que es como un arrastre, nos lleva a un devenir animal, que en ningún caso, sino que empecemos a sentir estas otras cosas que tienen que ver con la materia, con el ser, ¿no? Entonces, claro. uno alcanza algo que Deleuze llama el devenir imperceptible. ¿Qué es el devenir imperceptible? Claro, eso que nos pasa no es perceptible, es lo que yo decía antes con el deseo. Yo no puedo identificar qué es lo que me pasa, ¿no? No es algo Ujú. identificable exactamente. Como no es identificable la intensidad, ¿no? Cuando yo les decía, bueno, no sé qué hice con el librito rojo, acá, cuando El yo les decía librito que rojo. esto va variando de intensidad,
Lo que es Ujú. perceptible es lo que yo identifico. Este es un tono de rojo y este es otro tono de rojo. Pero en realidad Sí, hay algo que se me está escapando en la percepción, que es la variación propiamente. Entonces, uno deviene imperceptible cuando deviene propiamente, cuando está cambiando. Sus sensaciones son imperceptibles porque no son asignables. No es esto es de varón, esto es de mujer. Son sensaciones que no son claro. identificables, que no son clasificables. Y eso sería un devenir imperceptible. Cuando uno logra eso, dicen Deleuze y Guattari, entonces uno es como la hierba. A mí me gustan porque además es muy literario el discurso de ellos. Dice, ha creado una multitud, ha hecho de todo el mundo un devenir, puesto que ha creado un mundo necesariamente comunicante, claro, eso que atraviesa a todos los seres, ¿no? Claro. Puesto que ha suprimido de sí mismo todo lo que le impedía circular entre las cosas y crecer en medio de ellas, por eso la hierba, ¿no? La hierba crece entre los adoquines. Sí. Bueno, entonces, con esto es Deleuze, o una partecita de Deleuze, de Frankie la Boda, ¿sí? Una novela de Carson McCullers, que es una escritora norteamericana, que está dentro de lo que se llama como la literatura sureña, Ujú. y que yo la amo, me parece una genia absoluta. Eh, y ella se hizo famosa con una novela que yo recontra recomiendo, creo yo que es su mejor novela, que es El corazón es un cazador solitario. Creo que es uno de los mejores títulos que hay para la Es hermoso. literatura. Eh, y es un libro fantástico porque además ella lo escribió cuando tenía 23 años. A los 23 años publicó este libro que es una obra maestra, ¿no? Y una obra maestra sobre el ser humano, ¿no? Que es interesante, como una chica de 23 años, y ahí va lo de la joven, incluso para ella misma, ¿no? Ujú. Que no es la niña de la que hablan de Les, que serían más preadolescentes, pero es una joven, ¿no? Una joven que escribe una novela que nos permite sentir de otro modo, justamente, ¿no? Que nos permite pasar por esas experiencias que el poder esconde o que el poder no quiere que ocurran, ¿no? Y que van a tener que con esto, con ese devenir, que es como ese flujo que nos va contagiando, ¿no? Porque el poder nos quiere como impermeables, ¿no? Claro. Eh, entonces, además de esta novela, bueno, ella tiene otras novelas, ¿no? La que nosotros vamos a hablar ahora se llama Frankie la Boda, es del año 46, esperen que tengo unas notitas, sí, del año 46. Es una novela corta, si la buscan por internet la pueden conseguir en un PDF gratis, la pueden comprar si quieren para tener el libro. Y es la historia de una chica, de una joven, una jeune fille, ¿no? De una niña, que eh, tiene un padre, la madre murió hace mucho tiempo, vive en su casa con la que es como la cocinera de la casa, que es una negra, con la que tiene una Sí. relación entrañable, maravillosa, que es una adulta, ¿no? Y que es un poco la que la va criando, ¿no? Eh, y tienen unos hermanos, ella un hermano, que se va a casar. Y ella parece estar enamorada de la boda, en realidad. No está obsesionada con esa boda y ella sueña con ir a la boda y fugarse con el hermano y la cuñada a conocer el mundo. Tiene una fantasía de una nena, 13 años, no sé, de 12 años. Eh, y la novela va a empezar con lo que el narrador o la narradora va a llamar como una extraña sensación, ¿no? Una extraña Ujú. sensación. Frankie, que es la protagonista, eh, a lo largo de todo el tiempo que ella está esperando que llegue la boda y sueña, ella tiene una extraña sensación que va sintiendo en distintos momentos, en distintos lugares, sale a la calle a caminar, se mete en un bar, está hablando con Berenice, que es la cocinera, y siempre tiene una extraña sensación, ¿no? ¿Qué es una extraña sensación? Y un poco arranca así, ¿eh? Ahora les voy a leer algunos pasajes de la novela. ¿Qué sería una extraña sensación? La extraña sensación es algo inidentificable, ¿no? Ahí ya tenemos una pista, hay algo Ujú. que siente y que no puede decir qué es, ¿no? Y ella sale y vuelve y se siente mal, está malhumorada y Berenice le dice, bueno, vení, Frankie, sentate acá, pero ¿qué te pasa? Y no sabe decirle, y no encuentra las Ujú. palabras, no encuentra las palabras, ¿no? Entonces, hay esa extraña sensación, ahí miren, les leo maravillosa, bueno, a mí me encanta.
Sí, es Dice, hermoso. ella ignoraba qué le estaba sucediendo, pero sentía como su corazón estrujado latía contra el borde de la mesa, ¿no? Ahí tienen la vibración, ¿no? Ahí tienen un Sí, cuerpo que está latiendo y que no es un organismo, ¿no? Dice, no sabía qué era lo que la atemorizaba, sin embargo tenía miedo. Siempre lo mismo, leo fragmentos así de distintos momentos de la novela. Dice, Frankie no comprendía el cambio, que estaba cambiando, pues está en una edad que está cambiando, y acá viene, ¿no? El momento en donde el poder captura ese cuerpo, ¿no? En donde una sí, niña que todavía no es una mujer, que no tiene la identidad definida, ahí el sistema la va a capturar, ¿no? No sabía qué era ese cambio, y no comprendía cuál era el cambio. Tenía miedo y sentía una extraña sensación en el pecho. Y así constantemente, y así constantemente. Bien. ¿Qué sería esa extraña sensación? Bueno, la extraña sensación, ella al principio cree que tiene que ver con que no pertenece a ningún club, con que la han como marginado de todos los clubes. La novela originalmente se llama Member of the Wedding, ¿no? El miembro de la boda. Y ella dice que siempre había sido miembro de clubes, en la escuela, ¿no? De chicas que hacen tal cosa, que se fue peleando con todo el mundo ella, porque se pelea con todos, y como que no pelea con pertenece a ningún club, no pertenece a ningún club, es decir, no pertenece a ninguna identidad, ¿no? Y ella quiere, ella cree que la extraña sensación es que no encuentra a qué club pertenecer. Y la novela empieza diciendo que ella viste como varón, que se peleó con todas sus amigas, va a tener una relación sexual con un chico que no va a salir bien. Es todo extraño, ¿no? Y ella cree que la extrañeza que siente es que tiene que pertenecer a algún lugar. Al lugar donde ella quiere pertenecer es a la boda del hermano, básicamente, ¿no? Pero bueno, también a esos clubes de la escuela, de la biblioteca, esas cosas. Bueno, eh, ¿qué sería, digamos, entonces la extraña sensación ahí? Sería esa fuerza del cuerpo que en cuanto se ve presa por una identidad, por un club, empieza como a presionar, ¿no? A presionar por Ujú. romper eso, ¿no? Y ella no lo entiende todavía, no lo entiende. Y a lo largo de la novela se van a ver distintas maneras de quedar preso en una identidad, ¿no? Hace poco vi una conferencia de Lucrecia Martel, la directora de cine argentina, que decía, la identidad es una cárcel. Y es muy de Lesiano eso, y es muy de Carson McCullers, ¿no? Las identidades son cárceles, y en Frankie la boda se ve Ujú. mucho. Berenice le dice que ellos están presos de la raza, por ejemplo, ¿no? La raza. Carson McCullers en todas sus novelas trabajó el tema de la raza. En todas sus novelas trabajó el tema de la clase social, ¿no? La clase obrera, digamos, en El corazón es un cazador solitario, uno de los protagonistas es un marxista obrero borracho, otro es un doctor negro que le puso a su hijo Karl Marx. En todas sus novelas hay una cosa muy importante en relación a la clase. Hay otras formas de quedar presos, ¿no? Que son el género, por ejemplo, y Berenice se lo va a decir, ¿no? Yo muchas veces vi mujeres que quedaron sometidas por hombres que las re maltrataban. Y viste, ¿no? Mm. Conoces a Juanito que le gustan los varones y Berenice le dice, que es una vieja como conservadora en esos temas, Berenice le reconoce que hay gente que se escapa de esas identidades dominantes y vive bien. Y que hay muchas Ujú. mujeres que por reproducir las identidades dominantes terminan mal, ¿no? Interesante, la novela del 40, ¿no? Este es un momento en donde el Sí. feminismo como movimiento militante todavía no se constituyó, sí hay un feminismo más intelectual y bueno, y el viejo feminismo de los derechos de las mujeres por el voto, ¿no? Y hay cárceles Guido, que son... Sí. ¿te puedo interrumpir un segundo? Para decirte dos cosas. Primero, eh, cortamos este vivo y empezamos uno nuevo, así estamos tranquilos con el tiempo y vos podés desarrollar todo bien Como y no te quieras, hago ninguna interrupción. yo tengo 10, Y 15 minutos más, nada más. sí, porque se va a cortar y va a ser una pena. Entonces, mejor empezamos uno, invitamos a la gente a que se sume y Bueno, dale, tranquilo. dale, ahora dale. Y otra cuestión que quería en relación. Ah, sí, vamos que Bueno, ya cortamos finaliza. y... Vamos a otro, los invitamos a otro, al vivo que abrimos ahora.